Estamos grabando, ¿sí? Así que nos comportamos. Ahora sí, César. Muy bien, ahora sí. Ahora sí. Espera que cierro mi cámara yo. Ahí estamos. Ahí estamos. Si cada día mejoramos un poquito más. Bueno, el material está ahí. Le hice unas pequeñas modificaciones para la exposición, para que no fuera tan largo, pero el material está ahí en el código QR, lo pueden escanear. Y a su vez le vamos a subir otro material del sistema previsional argentino. Bueno, habíamos leído de la oficina de presupuesto del Congreso y que después dejamos, en mi caso dejé de leerlo porque me agarró una depresión, porque me falta poco para jubilarme, entonces, ¿cómo se llama? Me da una depresión al ver mi jubilación, así que decidimos no hacer más análisis. Pero bueno, adelante Silvia, empezamos con el desarrollo de... Bueno, hoy vamos a seguir entonces con políticas de distribución y de redistribución de la renta. Como esta parte va a ser por un lado teórica y por otro lado algunos indicadores de Argentina, una de las cosas que vamos a dilucidar hoy es por qué hablamos de políticas de distribución y de redistribución, por ejemplo. Ustedes ya saben, porque lo vieron en finanzas públicas, los distintos niveles dentro de los cuales se puede distribuir la renta, esa distribución primaria, que se acuerdan que se da dentro del ámbito de la producción y es lo que nosotros vimos también en microeconomía, es decir, en función de la remuneración de los distintos factores de la producción, y como dice ahí en la diapositiva, esa distribución se realiza a través del mercado. ¿Se acuerdan que los factores se remuneran por su valor de productividad marginal? Y eso lo decide el mercado. Luego está la distribución secundaria o redistribución pública, que en ese caso es la que se realiza ya a través del Estado, por eso dice ahí el Estado, y se realiza a través de los impuestos y de las transferencias o gastos sociales que realiza el Estado, que es a lo que nosotros vamos hoy a tratar de mostrar algunos indicadores. Y luego está la redistribución primaria, que es la que se realiza, que es la que se realiza dentro del seno de cada una de las familias y que está en base a la renta personal disponible. Y también habíamos visto, o también conocemos, que esa distribución de la renta se podía dar o analizar desde un punto de vista funcional, que habíamos dicho que es esa renta, cómo se distribuye entre los distintos factores productivos, la distribución sectorial, cuál es la renta o ingreso generado por cada uno de los sectores económicos de una economía en particular, la espacial o territorial, que hace referencia a cómo está distribuido dentro de los territorios geográficos, por ejemplo, y la distribución de carácter familiar, o sea, cómo se distribuye adentro de, que sería otra forma de decir en forma parecida, salvo lo que es a veces la distribución espacial o territorial, que tiene importancia también porque a veces las distribuciones pueden ser muy desiguales al interior, por ejemplo, de un mismo país. También otra de las cuestiones es que nosotros nos planteamos en esta unidad es ¿por qué, digamos, vieron que cuando uno dice cuáles son los objetivos que persigue la política económica, y ustedes lo leyeron ya en la unidad 1, por ejemplo, siempre decimos, bueno, el crecimiento económico, que a veces lo ampliamos a la idea de desarrollo, la estabilidad de los precios, la estabilidad del empleo, el control de las cuentas públicas, y siempre aparece mejorar la distribución de la renta, ¿no? O mejorar la distribución del ingreso. Entonces ahí nosotros planteamos un interrogante. ¿Por qué como objetivo de las políticas está siempre como objetivo de una política económica mejorar o hacer una distribución de la renta más justa, más equitativa, o sea, como quiera uno nombrarlo? Y bueno, ahí tenemos algunos elementos dentro de un montón de elementos. Por un lado, porque los riesgos sociales tradicionales, ustedes saben que originalmente un riesgo social era las personas que, por ejemplo, no podían trabajar o las mujeres que se quedaban solas porque los esposos iban a la guerra, entonces se quedaban solo con un montón de hijos. Entonces ahí había un riesgo social que era tradicional. Luego aparecen nuevos riesgos sociales, ya la cuestión de esa persona que aún trabajando no sigue siendo pobre o no puede tener esa idea de progreso social. Y hoy, y nosotros estamos en el medio de un nuevo riesgo, es decir, no solamente tenemos los tradicionales, sino tradicionales sociales, nuevos riesgos sociales, como por ejemplo la persona que aún trabajando, la familia, que aún teniendo trabajo, está igual en condiciones de pobreza, sino que aparecen nuevos riesgos, ¿no? Todo lo que estamos viviendo en esta circunstancia
producto de un virus, producto de las crisis ecológicas, es decir, empiezan a aparecer nuevos riesgos sociales en donde eso que está ahí abajito es esta idea que plantea un autor, que es Robert Castell, que se dice que de las sociedades de progreso, es decir, donde había una seguridad de que íbamos a ir avanzando, íbamos a ir progresando, se dice que hoy en día estamos frente a una sociedad de amenaza, ¿no? Entonces, nuevamente aparece la idea de que las políticas tienen que hacer frente, digamos, a esa nueva sociedad que tiene nuevos riesgos sociales y para colmo tiene nuevos riesgos. Y los circulitos que están ahí a la derecha que muestra que la distribución de la renta no es solamente una cuestión de índole económica, ¿no? Porque uno diría, sí, distribuyo la renta para que eso genere demanda agregada y de esa manera aumenta la renta nacional. Sí, esa es una explicación de carácter económica, ¿no? Si uno piensa en el IFE, podría decir que hay una vertiente económica, ¿no? Incentivar un poco la economía que está tan deprimida a través de ese ingreso familiar de emergencia. Pero también hay una cuestión de carácter social, es decir, no podemos decir que estas cuestiones o estos planes sociales tienen solamente una faceta económica, ¿no? Porque sería muy pobre la política solo teniendo en cuenta la faceta económica, sino que también hay una faceta social, es decir, reconocer que las personas o las familias tienen ciertos derechos para cubrir sus necesidades básicas y que va más allá de utilizar esa política social con fines estrictamente económicos. Y por supuesto tiene una finalidad de carácter político, que es lograr consenso, lograr ciertos acuerdos sociales, cierta idea de participación ciudadana, de manera tal de que las políticas sociales no tienen solamente, o no deberían tener solamente como elemento a tener en cuenta la cuestión económica, sino también la cuestión social y la cuestión política que está por detrás de esas medidas en particular. Esto nos responde a muy grandes rasgos por qué es tan importante plantear políticas en relación o políticas sociales o políticas en relación a la distribución o a la redistribución de la renta, ¿no? O lo que vimos antes, políticas respecto a la pobreza o qué hacemos respecto a la pobreza. Acá vamos a pasarlo rapidito, toda esta cuestión de carácter teórica. Está bien, dijimos plantear políticas económicas con respecto a la distribución y a la redistribución de la renta es importante por todas esas cuestiones que dijimos recién. Pero después vamos a tener que plantearnos qué objetivos, ¿no?, va a tener esa política de distribución o esa política de carácter social. Fíjense que ahí están planteados como distintos objetivos y no todos son iguales, o sea, son todas políticas que mejoran o que tienden a mejorar la distribución o la redistribución de la renta, pero no son todas iguales. Fíjense que la primera habla de disminuir el nivel de concentración de la renta, eso que vimos el otro día, de cómo está concentrada la renta en ese 1% más rico y cuánto de poco le queda a ese otro 99%, bueno, una política podrá ser disminuir ese nivel de concentración. Otro objetivo puede ser que todos tengamos igualdad de oportunidades, es decir, esta cuestión de que todos podamos partir del mismo punto y a partir de ahí, ¿no?, con un criterio quizás meritocrático, ver a dónde llega cada uno. O podríamos decir, permitir la integración social de los excluidos, es decir, son todas políticas que tienden al mismo objetivo, pero que el objetivo en sí tiene un trasfondo que es totalmente distinto. Concentración de la renta, igualdad de oportunidades, un criterio más meritocrático, o permitir la integración, un criterio más bien de ciudadanía. También puede ser que uno plantee como objetivo que todos tenemos derecho a un piso de satisfacción de necesidades, que es garantizar esa base mínima para todos los ciudadanos, más bien vinculado a una idea de ciudadanía o de integración social. Tender, fíjense tender hacia una igualación primaria de la renta, es decir, esa primera distribución que se hace desde los propios factores de la producción, tender a que esa distribución sea más igualitaria. Por lo tanto, ahí nos vamos a tener que plantear, digamos, ya cambiar esa distribución original de los factores de la producción. Bueno, promover la meritocracia. Y fíjense que luego de decidir el objetivo, tenemos otras dos preguntas más a favor de quién vamos a hacer esa política y cómo la vamos a hacer, ¿no? Si se hace a través de la provisión de bienes, si se hace a través de la provisión de dinero, a través de la provisión de servicios, etc. Y acá, y esto lo vamos, por ahí quizás a alguno le interesa en particular, todas estas cuestiones
en el caso de las políticas de distribución y de redistribución, requieren plantearse como objetivos o ciertos planteamientos, mejor dicho, de tipo éticos filosóficos, ¿no? Porque ya cuando uno plantea mejorar la distribución de la renta o hacer una sociedad más justa, la pregunta que se nos viene a la cabeza es, ¿cuándo una sociedad es justa? ¿No? O sea, ¿qué es la justicia? A veces la igualdad, siempre decimos que la igualdad es un criterio más objetivo que la justicia, ¿no? La igualdad, podríamos decir, bueno, todos los que entraron hoy a esta presentación ya tienen un puntito adicional en el trabajo práctico, en la segunda evaluación. Eso sería igualdad, ¿no? Es decir, a todos por igual. Ahora quizás ese criterio de igualdad, que es objetivo, a todos por igual, todos los que entraron con el mismo premio, diríamos, quizás no sea justo para más de uno de los que están presentes acá, que yo podría ver, digamos, quiénes son, y podríamos ya anotar, ¿no? No. En el sentido de que quizás alguna de las chicas, o el caso de Alexis, que no sé si está en particular, que es el único varón del grupo de la cátedra, alumno, bien, Alexis, bien. Quizás Alexis, ¿sí?, diga, no es justo lo que está planteando, es igualitario, sí, todos los que entramos un punto adicional o un punto ya ganado en la segunda evaluación, pero quizás no sea justo. Alexis dice, pucha, pero yo al final tengo que aguantarme a las chicas, hice un esfuerzo de sobremanera para poder aguantar a mi grupo, son todas mujeres, siempre me terminan, siempre soy estos, todos se acuerdan de mí porque soy el único que está ahí como entonces en realidad me deberían a mí dar 2 puntos adicionales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos decir con eso? Que el criterio de igualdad es un criterio más objetivo, a todos por igual. El criterio de justicia, qué es lo justo, qué es lo injusto, ya es un criterio de carácter valorativo, ¿no? Entonces, quizás, digamos, sí, la verdad que Alexis se merece 2 puntos, o no, Alexis no se merece 2 puntos, y la que se merece 2 puntos es Luján, que ha estado en todas las clases, por ejemplo, ¿no? O la que se merece 2 puntos es Andrea, que hoy le ayudó a César a corregir ese tema de, o sea, fíjense, los criterios son subjetivos, en este caso los que estoy planteando yo. Entonces, por eso nosotros en esta unidad agregamos, o al menos les queremos transmitir, que en este tema, digamos, de distribución y de redistribución de la renta, de una sociedad más justa, empiezan a haber ciertos principios o fundamentos éticos filosóficos, que nos pasa a todos, y supongo que a ustedes también, cuando alguien habla de la pobreza, cuando alguien se refiere a los pobres, cuando alguien se refiere a por qué la gente es pobre, ¿no? Esos discursos que naturalmente uno ya entiende en ese discurso que hay una cuestión ético-filosófica de esa persona que es distinta quizás a la que compartimos nosotros o al que comparte uno en ese momento que lo está escuchando, ¿no? ¿En qué sentido? Básicamente, y lo vamos a ver rapidito, estos planteamientos parten de que todos tenemos cierta frontera de posibilidades de acción, ¿no? Y esa frontera de lo que podemos hacer está en función de nuestras limitaciones físicas, también de limitaciones sociales y legales, es decir, y de limitaciones económicas. Es decir, unas son nuestras propias capacidades físicas, intelectuales, de capacidad que tenemos de hacer esfuerzo, pero siempre esa frontera que tenemos, hay limitaciones sociales, hay limitaciones económicas y hay limitaciones legales, ¿no? Que uno no debe olvidarse, digamos, ¿no? No es todo. Esto es para recuperar esta idea de que no todo es esfuerzo y capacidades que tiene uno individualmente. Por otro lado, todos tenemos cierta libertad, pero también, ¿qué es lo que se entiende por libertad en cada uno de nosotros? También depende de cuestiones filosóficas, ¿no? Libertad la vamos a entender como libre albedrío, así que cada uno puede hacer lo que quiera. Libertad en ley moral, es decir, tenemos libertad, pero no libre albedrío, sino libertad en el sentido de tanta libertad como sea compatible con la libertad del otro, ¿no? Quizás ahora está bastante, digamos, lo vemos en la cuarentena que estamos haciendo. Tenemos libertad, pero somos responsables de la salud del otro también. Libertad de necesidades, que todos tenemos libertad para satisfacer un mínimo de necesidades, o entendida como libertad de elección, ¿no? En el sentido de que todos tenemos la capacidad
para poder tomar decisiones y poder elegir. Entonces, fíjense, ya en términos de qué posibilidades tenemos, hay distintas posiciones, o todo es individual en función de nosotros mismos, en función de nuestras capacidades, o hay ciertas limitaciones que nos vienen desde afuera. Y en cuanto a la libertad, también, digamos, ¿no? O sea, tenemos ciertas capacidades y tenemos ciertas libertades que podemos ejercer, pero ese concepto de libertad, ¿cómo lo entendemos? ¿Como libre albedrío o como libertad en ley moral, libertad en función de las necesidades o como libertad en el sentido de que yo estoy en posesión de una posibilidad de elegir? Pásame a la que sigue, César, ¿querés? Bien. Después, ¿qué tenemos, digamos, en esta cuestión? Fíjense, tenemos individuos con ciertas capacidades y ciertas limitaciones. Tenemos un individuo, somos todos nosotros personas con libertad, dentro de distintas variedades de libertad. La otra pregunta es, ¿qué entendemos por distribución justa? Lo que veníamos diciendo hace un ratito con ese punto adicional, ¿no? ¿Cuándo una distribución es justa? Lo primero que yo dije es a todos por partes iguales, ¿no? Un punto para todos los presentes de política macroeconómica en el segundo parcial. La otra es según las necesidades, es decir, ¿quién necesita un empujoncito más sería, ¿no? ¿Quién está necesitando más en la sociedad? Entonces, una distribución justa sería la que está centrada no en distribuir a todos por partes iguales, sino distribuir quizás en forma positiva para aquellos que están más necesitados, por ejemplo, de ingresos o de alimentos o de necesidades básicas. Según los merecimientos, es decir, esta cuestión de la meritocracia. El problema del merecimiento, ¿sí?, que ahora ahí abajo también está planteado, primero que el merecimiento implica que todos debemos partir del mismo lugar, o sea que tiene que estar basado, ¿sí?, en un procedimiento, que ese procedimiento por el cual yo después voy a valorar el merecimiento, todos hayan partido de las mismas condiciones. Por ejemplo, con el ejemplo que estamos dando acá, ¿sí?, que todos al inicio del cuatrimestre hubiesen tenido exactamente el mismo acceso a la tecnología, el mismo acceso a una red de la misma calidad en términos de acceso de banda ancha, es decir, haber todos en la misma posición. Entonces, el merecimiento, digamos, es un criterio que implica igualdad de oportunidades, igualdad en el punto de partida. El problema del merecimiento, de basado en el procedimiento que está acá, es ¿qué hacemos, ¿sí?, con las personas que aún con igualdad de oportunidades al comienzo de la carrera, tendría que ser, pero de la carrera de la vida, digamos, no en la carrera universitaria en particular, aún en igualdad de oportunidades no llegan al mismo destino, ¿no?, al mismo final, por X circunstancias? Vamos a ver, digamos, que también las teorías que explican las desigualdades en la renta, hay distintas explicaciones. Y muchas son cuestiones azarosas, cuestiones aleatorias, circunstancias personales que uno vivencia durante el transcurso de su vida. Entonces, aún dando igualdad de oportunidades, ¿no?, según los merecimientos, si tuviéramos este criterio, ¿qué hacemos con los que no logran llegar a la carrera final, ¿no? Es como si todos empezamos en la misma línea de partida y hay alguien para una carrera y hay alguien que se tuerce el tobillo, ¿no?, o se cae de la bicicleta. No sé si está la que se cayó de la bicicleta, ¿sí? Se cayó en la mitad de camino. ¿Qué hacemos? Si yo voy por el criterio del merecimiento y el criterio de igualdad de oportunidades, y bueno, qué sé yo, ¿viste?, no sé, doblaste mal el manubrio o pusiste mal el pie. Entonces, el criterio según el merecimiento hay que verlo. Y según el trabajo realizado, también implica una observación. ¿Qué pasa con las personas que están incapacitadas para trabajar? ¿Qué pasa con las personas que realizan actividades que no tienen una valoración dada por el mercado? El otro día vimos el trabajo de las amas de casa o de los trabajos domésticos y de cuidado, ¿no? Ya no se dice más de ama de casa. Los trabajos domésticos no remunerados y los trabajos de cuidado. No tienen un valor dado por el mercado, entonces, según el trabajo realizado, uno obtiene un reconocimiento monetario y con eso puede satisfacer sus necesidades y realiza un trabajo que tiene una valoración de mercado. En el caso de las otras actividades, no. También acá hay una diferencia entre dos conceptos: cómo entendemos la equidad o lo justo, si en términos categóricos o en términos verticales. Esto hace referencia básicamente
categórico es todos tenemos que tener un piso de necesidades cubierto, ¿no? Y ahí las políticas, en ese caso, si yo tengo ese criterio de equidad categórica, se centra en los grupos de más bajos ingresos, mientras que la equidad vertical estoy pensando en reducir la distancia entre los deciles, ¿no? Entre la renta que recibe el decil más rico y el decil más pobre, ¿no? Pero no me preocupa, no estoy pensando en un criterio de equidad categórica, con un piso que todos los ciudadanos deben tener garantizado. Como ven, digamos, estas políticas, especialmente en este aspecto, que son las políticas sociales, son las que tienen más cosas, digamos, o más cuestiones que deben ser analizadas. Y fíjense que uno dice, bien, mejoremos la distribución de la renta, pero hay un montón de cuestiones que debemos decidir antes, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos, por ejemplo, por una distribución de carácter justa, por ejemplo? Y en el caso de los procedimientos, que es esta cuestión de la meritocracia, lo que se plantea, ¿sí?, es justamente eso. Está bien, digamos, hay igualdad de oportunidades. Y después, ¿qué hacemos cuando el resultado no es el esperado aún con la igualdad de oportunidades que se ha planteado? Digo, bueno, no pasa nada, que cada uno, el que llegó, llegó, y el que no llegó, no llegó, pero yo di igualdad de oportunidades, o aún así tengo que tener, digamos, políticas sociales, porque aún dando igualdad de oportunidades, muchos individuos no logran, ¿sí?, alcanzar esos objetivos que uno se propone dando esa igualdad de oportunidades. Pasa la que sigue, si la pasamos rapidito y avanzamos. Bien, acá estas teorías, pero las pasamos muy por arriba. Fíjense que acá vuelve a existir otra vinculación. ¿Cómo hacemos para vincular esta libertad, ¿vieron?, que ahora está muy en cuestionamiento, digamos, ¿no? Con lo que nuevamente decimos las cuarentenas, ¿no? Las personas que dicen, no, pero yo quiero mi libertad. Entonces, ¿cómo vinculamos libertad, con todas esas posibilidades de libertad que la podíamos entender, con esta idea de justicia, de una sociedad que sea justa? Que ya sabemos que tampoco es fácil definir cuándo una sociedad es justa. Entonces ahí tienen como distintas teorías que tratan de ver cómo se puede vincular esta cuestión de la libertad de los individuos con una sociedad que sea justa, que integre, que incluya a todos los ciudadanos, que tenga en cuenta las necesidades de los individuos, etcétera, etcétera. Entonces hay una teoría que es la utilitaria objetivista, que plantea básicamente esta cuestión del derecho de propiedad, en el sentido de que básicamente es un derecho de carácter natural, y esa teoría dice que tienen que haber en toda sociedad dos criterios básicos de justicia, ¿no? La justicia sustantiva, darle a cada uno de acuerdo a su derecho, y acá el derecho, por ejemplo, se incluye el derecho de propiedad. El derecho de propiedad para esta teoría se considera que existe en la medida en que todos aceptamos y respetamos la propiedad del otro, ¿no? Entonces, justicia sustantiva es que le tenemos que dar a cada uno de acuerdo a su derecho. Y ese derecho, lo que consideramos el derecho que tiene ese otro, es una cuestión, digamos, de sensación, ¿no?, de sentimientos, ¿no?, que aceptamos lo que al otro le pertenece. Y justicia comparativa significa que deberíamos tratar de forma parecida los casos que son parecidos, ¿no? Entonces acá deberíamos analizar a cada alumno o alumna y ver qué es lo que se merece cada uno, digamos, en función, y a los que son parecidos por participación en clase, por algún criterio en particular, tratarlos y darles exactamente lo mismo. La teoría del consenso básicamente parte en que una sociedad es justa en la medida en que surgió del consenso entre ciudadanos libres e iguales. Bastante genérico, digamos, la definición de John Rawls, digamos. Entonces dice que básicamente hay que plantear dos principios de justicia. Pues fíjense que dice libres e iguales, ¿no? Libres, personas morales, libres e iguales. Libertad de ciudadanía, o sea, todos tenemos los mismos derechos, teniendo en cuenta la libertad que le corresponde a los otros. Tantos derechos como sean compatibles con los derechos y la libertad que le compete a los otros. Y el principio de la diferencia, que plantea que siempre las diferencias van a tener que ir a favor de los más desprotegidos, de los menos favorecidos, ¿no? Si hacemos una diferencia en el tratamiento de los alumnos, debería ser para aquellos o aquellas
que están en condiciones menos favorables, de acceso a la tecnología, no sé, de acceso tecnológico, etc. Y la teoría de la ciudadanía plantea de que somos todos ciudadanos, miembros de una determinada sociedad, y que por lo tanto todos tienen que tener garantizado determinadas necesidades básicas, todos tienen que estar incluidos, no hay que estigmatizar, digamos, porque acá estamos pensando en una sociedad justa desde el punto de vista de ciudadanos, que todos tienen que estar integrados plenamente en esa sociedad. Es decir, ¿cómo vinculamos libertad con justicia social o con equidad? De vuelta se nos complica. No, dale, pásalo. Estamos viendo todas las complicaciones que tenemos para poder hacer políticas, ¿no? O sea, en términos de distribución de la renta. Y acá, esperen que estoy sacando lo que aparece acá. Acá nuevamente volvemos, decimos, bueno, pero ¿por qué en las sociedades hay desigualdad? Es decir, distintas posturas teóricas que tratan de explicar, ¿no? Una es la estocástica, ¿sí? Que son cuestiones azarosas, cuestiones aleatorias, y bueno, cada uno, vieron que dice nació con suerte, o nació con estrella, o nació estrellado, sería en el lenguaje de calle, digamos. Bueno, según esta teoría, cada uno tiene una suerte, y bueno, algunos nacen con más suerte y otros con menos suerte. La teoría de las cualidades personales, ¿no? Que cada uno tenemos ciertas habilidades, tenemos cierto capital social, cultural, simbólico, económico, ¿no? La importancia de la formación en capital humano, es decir, acrecentar nuestros conocimientos, nuestras capacidades, y en función de eso llegaremos a una mejor posición social. La teoría del ciclo vital, que es la que César le estaba diciendo que estaba preocupado porque se le está acercando la edad de jubilación, ¿no? Que hay como una relación entre el ciclo de la vida que estamos transitando cada uno de nosotros y la acumulación de riqueza y de renta que hacemos, ¿no? Entonces, cuando uno es activo o joven, dijera mi mamá, cuando uno es joven debe correr para poder trotar y caminar cuando es viejo. Entonces, en este caso sería que hay una vinculación entre los ingresos y las rentas con el ciclo de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Trabajamos fuertemente en los primeros años de nuestra edad activa como trabajadores y luego, ¿para qué? Para poder disfrutar o no, o tener los ingresos compensados con esa jubilación que César estaba mirando de los docentes universitarios y se nos había deprimido, ¿no? Y después, porque acá, si ustedes miran, pareciera ser de que todo depende de suertes personales, ¿no? O de suertes, o de capacitaciones, o decisiones personales. Hay otras teorías, que es por ahí la que compartimos con la cátedra, que son procesos de elección, pero que en esos procesos de elección es un agenciamiento individual, o sea, decisiones que tomamos individualmente, pero también agenciamientos de carácter colectivo, ¿no? Y que hay una mezcla de cosas en donde está bien, está el azar, los sucesos imprevistos, las cualidades personales, pero también está el régimen de propiedad, el régimen impositivo, las cuestiones de decisiones que uno toma, digamos, y el aporte que a veces generan las organizaciones comunitarias, los vecinos, el otro, digamos, en general. O sea, que no es todo solamente, ¿sí?, una cuestión de carácter individual. Que también uno lo observa muchas veces, así a título de ejemplo, digamos, ayer, antes de ayer, ¿no?, uno recibe en estas cadenas esta cuestión de que en las villas miseria, en lugar de uno ver una planta de tomate y de lechuga, termina viendo antenas de DirecTV y no sé, decía, no sé, no lo leí completo, digamos, para no afectarme, ¿no? La pregunta que uno debe hacer en esos contextos es, ¿tienen tierra? Esa gente está teniendo tierra para cultivar la lechuga y el tomate, ¿no? Entonces ahí, si ves, sí, tienen, la verdad, cada uno está teniendo, no sé, 5 metros por 10 o 5 por 5, aunque sea, ¿no? Aparte, bueno, de la enseñanza, del cultivo y todo lo demás, no es tan sencillo. O sea que también depende de una serie de factores que no es solamente, digamos, me parece a mí, cualidades de tipo personal. Pero bueno, eso cada uno después lo podrá pensar, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, ahí tienen un ejemplo hacia grandes rasgos que plantea un autor, pero lo miran rapidito después. Según el tipo de política que uno plantea, hay una concepción por detrás de lo que es justo,
de lo que esa sociedad implica en términos de integración social, ¿no? Erradicar la pobreza es un tipo de política y tiene una concepción implícita de que no deben haber pobres, de que todas las personas tienen que tener garantizado un piso mínimo de subsistencia por el solo hecho de ser ciudadanos y que eso es responsabilidad del Estado. Sin embargo, si ustedes miran, hay otra, ¿no?, política, digamos, por ejemplo, que es no aumento de la pobreza. O sea, lo que está, y eso básicamente son políticas en donde el Estado tiene un rol anticíclico, un rol de apoyo en momentos de crisis, en donde lo que trata de evitar es simplemente de que no aumente, pero no tiene nada que ver, o poco que ver, con esta primera política que está acá, que es erradicar la pobreza. Entonces, según el tipo de política, hay por detrás una concepción, ¿sí?, una concepción ideológica, una concepción ética, una concepción filosófica de lo que pretendemos con esa política en particular. Da cartas. Bien. Y acá está lo que en realidad se les tenía que aclarar, que es por qué nuestros títulos siempre dicen políticas de distribución y de redistribución de la renta. Porque las políticas de distribución de la renta son aquellas políticas económicas que lo que tratan de modificar es esa distribución primaria, es decir, esa distribución que surge del propio mercado por la posesión de los factores productivos. Por lo tanto, digamos, el tipo de política que hay que aplicar como políticas distributivas es modificar, o políticas que afecten esa distribución originaria, por decirlo de alguna manera, digamos, no sería originaria, digamos, pero esa distribución de los activos que existe en el mercado. Y las políticas redistributivas son aquellas políticas que, dejando intacto o sin afectar la distribución primaria, sin afectar la posesión de los factores productivos, decide luego, vía impuestos y vía políticas sociales, mejorar o aminorar esa mala suerte que surge de esa distribución primaria. A veces todos hablamos de mejorar la distribución de la renta. En realidad, las políticas, la mayoría de las políticas son políticas de mejorar la distribución de la renta, pero a través de políticas redistributivas del ingreso. Dejo que el mercado haga su parte y luego corrijo esa distribución que ha hecho el mercado a través de la remuneración de los factores productivos. O sea, esa es la aclaración, digamos, terminológica entre políticas de distribución de la renta y políticas sociales, trabajadores, politólogos, de educación, pero en líneas generales buscando salir con inventos verdes, buscamos trabajar a políticas propias y del taller. Bien. Bueno, acá tienen entonces indicados en términos generales qué políticas serían de redistribución y las políticas de distribución de activos, ¿no? Entonces, de redistribución uno podría armar tres grandes grupos de políticas de redistribución de la renta, ¿no?, o del ingreso: las políticas impositivas, las políticas de gastos y transferencias públicas y las políticas de rentas y de precios. Y ahora vamos a desarrollar algunas de ellas. Y en las políticas de distribución de los activos, reformas agrarias, empresas de propiedad de los trabajadores, políticas para incentivar, por ejemplo, determinadas actividades económicas, cambiar la estructura productiva, por ejemplo, de un país, ya serían políticas que intentan entonces modificar la propiedad de los factores productivos, o la distribución, mejor dicho, de la propiedad de esos factores productivos. En el caso de las políticas impositivas, y acá es desde el punto de vista bien económico, digamos, ahí caemos en la economía, ahí en el caso de las políticas impositivas hay una cuestión entre los impuestos directos, es decir, ¿qué es más redistributivo? ¿Cobrar impuestos directos o cobrar impuestos indirectos? En el caso de los impuestos directos, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, uno, para que el impuesto llegue a ser verdaderamente redistributivo, tiene que tener progresividad, mínimos exentos y desgravaciones específicas. Es decir, no cualquier impuesto directo cumple la función de redistribuir. Y en el caso de los impuestos indirectos, ahí, como dice ahí, hay un conflicto entre eficiencia recaudatoria y equidad social o justicia social. Y lo vemos en el caso del IVA, ¿no? El impuesto al valor agregado es un impuesto indirecto. ¿Y por qué hay conflicto entre eficiencia recaudatoria y justicia o equidad social?
porque bueno, acá no sé si son todos de económica, digamos, pero hay algunos de otras disciplinas. Eficiencia recaudatoria nosotros la entendemos por la imposición que se hace del impuesto y cuánto puede recaudar, digamos, el impacto que se genera en la recaudación tributaria. Y la equidad social, fíjense que los impuestos, en el caso del IVA, va a ser más eficiente recaudatoriamente si cobramos, o el Estado cobra un impuesto a los bienes más inelásticos, diríamos nosotros, ¿no? Es decir, esos bienes que pueden aumentar de precio y que el consumidor no puede dejar de consumirlos, o no lo puede dejar de consumir en una alta proporción, porque son bienes que son esenciales, que forman parte de sus necesidades básicas. Entonces, esos bienes serían lo que más eficiencia recaudatoria tienen. Ahora, si es un bien de lujo, o un bien que no forma parte de nuestra canasta básica, y nos ponen un impuesto importante, podemos dejar de comprarlo. Es decir, no hay drama, porque no forma parte de un bien esencial. Es decir, ese impuesto no tendría eficiencia recaudatoria, porque lo dejaríamos de comprar en una alta proporción, pero sí sería mucho más justo en términos de equidad social, sí, que si gravamos a los bienes que son altamente inelásticos porque forman parte de una canasta básica de bienes. Entonces, las políticas, no toda política impositiva cumple la función adecuada de redistribución del ingreso. Entonces, porque si no uno dice, bueno, el impuesto es de traerle a alguien para darlo a la sociedad. Sí, pero hay algunos que son altamente inequitativos en términos sociales y, sin embargo, con mucha eficiencia recaudatoria. En el caso de los gastos y las transferencias públicas, que después lo vamos a ver ahí cuando César les muestre la situación en Argentina, tenemos los programas de gasto para igualdad de oportunidades, los sistemas de educación, los programas de formación profesional, los programas de seguridad social, pensiones, jubilaciones, el sistema sanitario público, las transferencias netas generales, ahí tenemos, digamos, por ejemplo, las ayudas a familias de bajos ingresos, las tarifas subsidiadas, la creación, las políticas de inversiones públicas, en el sentido de que las inversiones públicas, por un lado, generan trabajo y por otro lado, le devuelven a la sociedad bienes públicos, hospitales, escuelas, infraestructura. Y acá tienen dos medidas, estas dos que están ahí abajito, ¿sí? Que es algo parecido, digamos, se habla ahora de una asignación universal o de una renta universal, que sería un mínimo de renta que garantiza el Estado. Tiene sus críticas también porque podría desalentar el trabajo. Por ejemplo, si yo recibo una renta mínima, vieron que se habla de reemplazar el IFE por una renta mínima universal. Y después está el impuesto negativo sobre la renta, que es parecido a esta renta universal, pero que tiene un piso a partir del cual, si la persona dice que está ganando 1.000 pesos, el Estado le complementa ese ingreso, de manera tal de que no desincentivaría tanto el esfuerzo personal, digamos, ¿no? Porque si, no sé, estoy mirando acá, Luján dice que no gana nada, el Estado le va a dar 1.000. Pero si voy yo y digo que gano 500, me van a incrementar en 1.000 pesos o en 900 para que yo llegue a una renta de 1.400. Entonces voy a tener una renta mayor a la de Luján, que no está trabajando, mientras que yo estoy teniendo un ingreso que declaro que es de 400, por ejemplo, ¿sí? Por decirlo, funciona de esa manera. Es un arreglo para que no genere tanto desincentivo una renta universal. Ahora vamos a ver en el caso de Argentina, digamos, qué políticas se aplican en términos de gastos y transferencias públicas. Y luego están las políticas de rentas y de precios, que son las que nosotros también conocemos con los cuidados a los precios, es decir, precios cuidados, salarios mínimos, es decir, políticas que tratan de cubrir las necesidades de esas familias, digamos, o de esos ingresos familiares a través de políticas de gastos y de rentas por parte del Estado. O sea que pero acuérdense, digamos, la política que uno define o la política que define el gobierno tiene por detrás un montón de fundamentos que habíamos visto que no son todos iguales. Por eso generalmente en las políticas, si ustedes miran, las políticas sociales son las que generalmente en términos de reuniones familiares, por ejemplo, son las que más sacan nuestras diferencias, sería, ¿no? O sea, nadie discute mucho sobre qué hacemos con las exportaciones y las importaciones y el déficit comercial, cuando mucho es bastante técnico. Pero cuando hablamos de políticas sociales, de planes,
esto de el sistema público de educación o el propio beneficio, que es lo que estamos haciendo nosotros cuando aportamos a nuestro sistema jubilatorio. El modelo beberigiano es un modelo un poco más amplio porque ahí está basado más en la solidaridad. Todos renuncian, ¿sí?, los titulares de ingresos de capital y de trabajo, pero que beneficia a todos los miembros de la sociedad frente a contingencias. Pero nuevamente está la idea de contingencia, porque me quedé sin trabajo, porque tuve una enfermedad, etc. Y finalmente hay un modelo que uno podría decir con esta asignación universal que se está pensando. Esta es la idea de un estado de bienestar, lo que se llama paineano, que es un autor más viejo que los anteriores, digamos, que plantea, es del 1700, que planteó y tiene una obrita que se llama Los derechos del hombre, me parece, ¿no?, que es uno de los representantes de los derechos humanos, digamos, los derechos de las personas en general, porque ahí todos los titulares de ingresos renunciamos a una parte, pero para cubrir a todos los ciudadanos. Es decir, esta idea de que todos tenemos derecho, si por ahí encuentran en internet, hay parte de sus libros, son recontra interesantes, ¿no? Plantea, por ejemplo, que todos tenemos derecho, todo hombre tiene derecho a existir, digamos, y que también todos tenemos derecho a mejorar la situación en el presente, pero también a pensar en los hombres del futuro, digamos, del mañana, digamos, no solamente en nuestra propia situación, sino en la situación de las generaciones futuras. Fíjense que, por ejemplo, este libro, Los derechos del hombre, de 1792. Entonces, ahí ya un sistema de bienestar social o un estado de bienestar ya implica un criterio de igualdad, es decir, de un criterio solamente basado en el seguro a un criterio basado en la solidaridad o a un criterio basado en un concepto de igualdad, que todos tenemos los mismos derechos por ser ciudadanos y que esa obligación de garantizarnos ese mínimo de vida, según Paine, la tendría que garantizar el Estado. No tenía muy buena opinión acerca del gobierno, pero bueno, Paine, pero... Es que nuevamente este autor empieza a tener, con un Estado cooptado, con un Estado como el argentino, sin posibilidades de generar una base social más amplia, independientemente de la preferencia política demostrada sobre ese sector, realmente empiezan los privados. Y me gustaría que ahondes algo, porque nosotros, a mí me ha pasado también muchas veces de ir a hacer charlas o de compartir con compañeros de la rama humanística, y en líneas generales, o sea, hay una mirada que el Estado keynesiano cumple con todo esto. O sea, que Keynes, digamos, es el estado de bienestar. Y vos lo dijiste al pasar, sí. Y nosotros del campo de la economía, que debiera ser, digamos, que eso nos tendría que poner un poco, me dice, bueno, Keynes y el estado de bienestar, nosotros tenemos una visión totalmente distinta. Bien, ahí yo en el caso de los alumnos de ciencia política siempre se los aclaro, y hay un texto de Isuani Tenti Fanfani, que es de educación justamente, que plantean, digamos, sobre el Estado benefactor y hacen muy buena diferencia entre el Estado keynesiano y el Estado de bienestar, ¿no? Y uno podría hasta agregar una nueva diferencia que nosotros también agregamos, que es Estado calequiano, ¿no? De Kalecki, como que no es lo mismo, ¿no? O sea, el estado de bienestar es esto, es un conjunto de instituciones en donde el Estado nos asegura ciertas condiciones mínimas de vida, de salud, de vivienda, de seguridad, que nos va a permitir contrarrestar, achicar esa suerte en el funcionamiento de ese mercado, ¿no? Y es de carácter estable, porque fíjense, condición de seguro, condición de solidaridad o condición de igualdad, como es el Estado paineano, existe y va a existir, digamos, como algo estable, mientras que el Estado keynesiano es un Estado, digamos, como cuando lo definen los autores, un Estado más transitorio, un Estado anticíclico, un Estado que interviene en la economía básicamente para evitar los ciclos o estabilizar la economía cuando tiene estos ciclos recesivos, pero no necesariamente es un Estado preocupado, como es la definición de un Estado de bienestar, un conjunto de instituciones permanentes, digamos, garantizando o la condición de ciudadano, o garantizando la condición de trabajador, o garantizando la condición
que tenemos derecho frente a ciertas contingencias. Y para que no se queden... Sí, dale. Igualmente, cuando nosotros ahora pasemos a ver cuál es el gasto público, también existe otro tema que podríamos tratar aquí, que es el ajuste, ¿no? Lo que se denomina el ajuste. Entonces, ser keynesiano es ser incrementalmente positivo permanentemente el gasto público. Y eso para nosotros que estamos desde el campo de vista económico, es como dice Silvia, ser keynesiano es que cuando la economía está creciendo 7, 8, 9% a tasas chinas, ¿se acuerdan en el periodo que fue de 2005 hasta 2008 aproximadamente? El Keynes lo que dice que hay que hacer una política contractiva desde el punto de vista del gasto público y desde el punto de vista, pero en líneas generales se lo asocia como política expansiva del gasto público con ampliación de derechos. Y eso también, pero ahora vamos a ver en la Filmina que eso también en nuestro país está como muy cuestionado, ¿no? El hecho de ampliación de gasto público significa mejores condiciones de vida para la sociedad. Y nosotros vemos que las estadísticas, todo lo que estamos analizando, no trae esa mirada, lo voy a ver un ratito, pero quiero quedarme con lo de Keynes. Keynes, en los momentos de crecimiento económico, aplica política contracíclica. ¿Qué es contracíclica? Política monetaria contractiva y política fiscal contractiva. Cuestión que acá un gobierno prácticamente no pudiera hacer, pero no es el Estado, ni siquiera políticas keynesianas. Yo recuerdo un punto álgido, hoy charlábamos con Silvia, los documentos oficiales por fuera del relato empiezan a definir lo que nosotros tratábamos en esta materia, lo que buscamos con los alumnos hacer indicadores, que la economía argentina desde el 2011 empezó su decadencia. En una parte muy importante, porque Cristina Fernández gana con un porcentaje creo que del 54% de esas elecciones del 2011 contra un 17 o 16, 17 de Ernest Miller, y eso implica que en el programa siguiente el retraso tarifario implique que se empieza discursivamente a tratar como que en el caso de la provincia de Buenos Aires, digamos, que nosotros decimos un cacerolero huevo de la Recoleta que era maltratado, como se llama, desde el punto de vista discursivo y fuertemente, ¿no? Gorila, maltratado, que ahora todos esos términos empiezan a aparecer otra vez, ese pagaba 50 pesos bimestralmente la luz. Y una persona que estaba en la meseta de San Nicolás, en Río Negro, lo digo porque en Río Negro pagaba 500 pesos. Entonces, cuando uno mira, digamos, la política y ve, entonces en ese momento, tanto De Vito como Cristina Fernández de Kirchner quisieron empezar a trabajar en el aumento de las tarifas, fundamentalmente a los sectores que podían más, a los sectores concentrados en los barrios pudientes del conurbano bonaerense. Y no se pudo. Siguieron los subsidios a la electricidad, al gas, siguieron una expansión casi límite que llevó que en el 2015 tuviéramos un déficit en ese sentido, o una ampliación que era prácticamente ya insostenible. Entonces, fíjense cómo las cuestiones de clasificar, que es lo que hacemos aquí en nuestras materias, definir, clasificar, ordenar, de ahí queda uno, que vos ya lo das en ciencia política, no sé si los chicos de ciencia de la educación, no sé si los demás que nos acompañan, es decir, no, porque no sos keynesiano, si no sos keynesiano sos neoliberal, y si sos keynesiano sos del estado de bienestar. Y estamos hablando de cosas totalmente distintas. Exactamente. Sí, y bueno, y para que no se queden con la intriga, porque nosotros nombramos a tres, estado de bienestar, estado keynesiano y estado kalekiano, de un economista que es Michael Kalecki, que es justamente la visión de un estado, ¿sí?, que en lugar de querer o de estar interesado en la estabilización de la economía, podemos tener o estar frente a un Estado que está interesado en desestabilizar la economía. No están escuchando mal porque estoy hablando de desestabilizar, ¿no? Tiene un texto muy interesante que se llama Aspectos políticos del pleno empleo, está en internet, es un texto del 30 y tanto, digamos, o sea que era contemporáneo de Keynes, donde habla cuáles serían las razones por las cuales en un sistema capitalista los estados pueden estar interesados no en estabilizar a la economía cuando ahí se viene una crisis, sino a veces en desestabilizarla y que eso a los
digamos, a los capitalistas les resulta favorable. Si quieren leerlo, digamos, los chicos de política macro lo tienen indicado en la unidad 1, así que los chicos de economía política 1 también lo tienen indicado en una de las bibliografías, o sea, pero léanlo, y a veces uno encuentra textos que hablan de esos 3 estados, ¿no? Y muchos hablan de un estado calequiano, ni keynesiano, ni estado de bienestar. No, y mucho, ahí vienen las teorías también de los ciclos económicos, así como veíamos las teorías de los ciclos vitales para las personas, viene la teoría de los ciclos económicos. Y el capitalismo tiene íncito en su ADN, digamos, que las crisis resuelven un problema que es la recomposición entre la renta que recibe a través de la inversión y la renta salarial. Y ahora se ha agregado la renta financiera. Esta cuestión necesita, porque dice, ¿qué gana el gobierno con no actuar? Sería, ¿no? O sea, uno dice, bueno, la brecha hoy, recién miraba acá, me llegaba $1.180. ¿Qué opinabas del dólar a 180? ¿Qué gana el gobierno con no actuar? O sea, no actuar es una cuestión de no actuar por una razón ideológica, de decir que eso no tiene nada que ver, pero el no actuar nos está llevando, digamos, hacia una crisis que es importante, y no actuar se junta con Kalecki, que es uno de los autores, es el gran olvidado, porque era un autor polaco que escribió su libro prácticamente en el mismo momento que Keynes, pero ya tenía muchas mejoras respecto de Keynes, pero Keynes era inglés, la potencia dominante en ese momento, declinante como sería ahora Estados Unidos, entonces Keynes tuvo mayor proporción y mayor era Lord, participó en los tratados de posguerra de la Primera Guerra Mundial, o sea que tenía, digamos, integraba los altos círculos de, como se llama, intelectuales ingleses, entonces, pero Kalecki es un autor recomendable para leer. Nosotros tenemos algunas notitas por ahí, o hay alguna, tengo en mi acervo personal de videos una explicación de Alejandro Jones sobre Kalecki que está muy buena y que siempre la saco, digamos, como para aquellos que les gusta más escuchar que leer. Bueno, acá tenemos, vamos a pasar a ver lo que sucede con el gasto público. ¿Qué es lo que sucede con el gasto primario? Y ustedes ven allí qué pasa con las prestaciones sociales, que son elementos dominantes. Acá estamos hablando del porcentaje del Producto Interno Bruto, y en la parte de la derecha sobre el porcentaje del total. Y ustedes ven que para 2019, entonces ahí viene muchas veces no, porque hubo un recorte, discursos genéricos, ¿no? Hubo un recorte en las prestaciones. Nosotros decíamos, por lo menos en mi caso, yo veía que el gobierno de Macri cada vez destinaba más, digamos, hacia el gasto social. Y si bien lo que dejó de hacer fue el tema de mayor obra pública, por eso requirió, digamos, los programas de participación privada para hacer las obras públicas. Si ustedes se fijan, 11, 12, 12, 13, estamos hablando acá 16, 17, 18, 19, 60% en políticas sociales. Y entonces ahí también están aquellos que escribieron, digamos, las críticas de ley y de todo el séquito de allí. Santa Cruz, que es un periodo histórico. Entonces, Santa Cruz, aquí tenemos entonces el 60,8% de políticas sociales. Después, subsidios económicos, el 7,7%. Ahí se ve, tenemos la política de liberalización de precios de la energía, que también uno dice, bueno, pero si no hay subsidios económicos, entonces este profesor está por liberalizar el precio de la energía. Y todavía estamos solucionando ese problema. O sea, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos un observatorio que nos dedicamos a mirar la parte de gas, petróleo, gas en toda la Patagonia, en toda la Argentina, y cuando uno se pone a ver cuál es el precio, estamos hablando de que si nosotros exportamos el gas a Brasil o a Chile, el precio internacional que se mide en BTU, que es una unidad térmica,
en millones de BTU, el precio internacional está a $2 el millón de BTU. Y que nosotros ahora, con el plan gas de Macri, lo ponían a $7. Y el plan gas de Alberto lo pone un poquito más bajo. Pero estamos hablando de un gap para ciertas empresas entre 2 a 6,5 o entre 2 a 7. Y entonces estos subsidios económicos, que son los que pagamos todos, y que en este caso beneficiarían a un conjunto, que sería Vaca Muerta, que nos podría dar la posibilidad de exportaciones, 40.000 millones de dólares se proponían de exportaciones. En definitiva, si ustedes lo ven, que acá Macri, exponente del neoliberalismo, lo fue quitando los subsidios económicos, tanto a las personas como a las empresas, y ahora otra vez vuelven para la generación de empleo. Entonces, cuando uno mira los temas, es una complejidad tal, porque uno diría, ¿y por qué no le pagan, no sé, entre 3,5 y $4? El otro día participé como moderador en una charla de una persona que dice, ¿y por qué no le agregamos valor al gas argentino? ¿Y por qué le dimos, no sé, en este caso a Techín, una fortuna en subsidios del Estado? Hay un muy buen trabajo de la gente del Centro Cifra de la CTA que mira, digamos, cómo le dio los subsidios, digamos, en líneas generales, el trabajo está orientado, los subsidios macristas a las grandes empresas. Pero eso no se cambió, digamos, desde el plan gas que inició el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si ustedes se fijan, cómo la sutileza de cada uno de los términos implica mirar adentro. ¿Qué sucede? El amarillo son los gastos de capital, fíjense cómo se han caído los gastos de capital y otros gastos hacia el 2019, ¿no? En 5,8 los gastos de capital, el gris son los salarios, 14,3, que han ido aumentando en mucha menor cuantía, pero en gran parte el presupuesto es la política social. Acá viene el término filtración del PIB. Hay otro trabajo muy interesante que refiere a que el impacto de esta cuantía económica mejora la calidad de vida de las personas en el mismo impacto. O sea, hay una disminución del coeficiente de Gini, se nota una disminución de la pobreza y la indigencia. Entonces dice que en el caso argentino, las filtraciones que refieren a corrupción en parte, a burocracia en otra parte, para establecer un plan social, lo determina la nación, viene acá a la provincia que hay una oficina parecida, hay una oficina parecida en el municipio, y bueno, todos van buscando, entonces hay un componente de cantidad de personal afectado a la política social que eso tiene un costo, y ese costo, si bien no aparece salarialmente, después termina impactando en ese monto, y después el tema de la corrupción, filtraciones, que nosotros estamos casi 3,5 me parece que es el trabajo del BID, y nosotros estamos 7,5. Entonces hay que prestarle un tema a la corrupción, no es menor, no es un tema de cuántos se robaron unos y cuántos se robaron otros, sino que tiene que ver con el impacto en los sectores más vulnerables de cada peso gastado en este 60%. Entonces cuando uno mira esta cuestión, tiene que ir a análisis un poquito más sofisticado. Fíjense acá, Silvia desarrolló el otro día, y yo también, una partecita, donde decíamos que la cuestión del saneamiento era vital. Y las condiciones de vida nos daban una gran posibilidad de mejorar nuestra calidad de vida y quitarnos las carencias. Y ustedes se fijan, los únicos dos que aparecen rojos son vivienda y urbanismo, con un rojo muy chiquito, y agua potable y alcantarillado, con un rojo un poquito más grande. Entonces, fíjense, los montos son exiguos. Entonces, cuando uno mira y dice, ¿cuáles son? 55,4 la variación, pero en gran parte decíamos que la promoción y la asistencia social era muy importante y que había cambiado muy fuerte. Fíjense en esta: jefes y jefas de familia, plan IFE 1, 2 y 3, tarjeta alimentar y AUH. Fíjense, acá estamos, el estimado del 2020. Fuente del Banco Central con base de datos de Contaduría, ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social y CEPAL. Realmente lo que ha hecho el gobierno
para sostener la economía es algo muy fuerte. Fíjense que estamos hablando de casi 2 puntos, 2,2 puntos del... No se ven los gráficos. Yo los veo. ¿Yo los veo? Sí, yo también. Yo los veo acá, no se ven los gráficos. Están en el... A ver, Silvia, yo los veo. Un ratito más, luego para atrás, para ver a Silvia si... Mira, si vos tenés un lector de QR, pegate ahí. Fíjate con el lector de QR ahí, escanea ¿cómo se llama? Y ahí tenés el PowerPoint, el PDF. Lo podés escanear. Y no, actualice la página, para que actualice el chiste y ahí le van a aparecer. Sí, ¿vos estás viendo, Andrea? Sí, estamos viendo, ¿no es cierto? Nuestra Andrea... ¿Lo ves? Nuestra Andrea actualice la página, dice. Hoy estás muy tecnológica. Estás ganando unos cuantos puntos. Sí. Pero cuando nosotros no pusimos mucho más gráfico acá, pero cuando uno compara el esfuerzo argentino por sostener, digamos que es importante, tenemos acá cerca de 2 puntos del PIB, en la región latinoamericana, ni siquiera nos comparemos con otros países, es uno de los más bajos. Esto denota, digamos, que el Estado pudo hacer un esfuerzo importante por sostener la actividad económica, pero las condiciones macroeconómicas inestables que había heredado le impidieron hacer mucho más, con mucha más profundidad esta red de contención. Cuando uno lo mira así en Argentina, dice, realmente el gobierno extremó recaudos, incluso en el 2020, 2 puntos de PIB. Pero 2 puntos del PIB no se iguala ni a Perú, ni a Chile, ni a Brasil, ni a Uruguay, que pusieron mucho más puntos del PIB para sostener la situación y con cuarentenas o con reclusión o como le quieran llamar, en muchos de los casos algunas más cortas, otras prácticamente inexistentes, ¿no? Acá les quería poner, esta Silvia fue lo que cambié, que al final no te lo pude mandar, esto no está, digamos, bien, pero ustedes tienen todos los datos ahí. Pero si nosotros nos ponemos a ver los datos, pasaba esto que no se ven los gráficos, son muy chiquititos, o uno está viendo el celular. Entonces ahí tenemos la población de aportantes. Fíjense que nosotros tenemos población mayor de 18 años, 32 millones. Y trabajadores registrados, acuérdense que estamos hablando de aglomerados, 31 aglomerados de la República Argentina, no estamos hablando de los 45 millones que decimos, pero población mayor bastante cercana, ¿no? Porque estos serían menores de 18 años, 32,5 millones de personas. Trabajadores registrados, 12,9 millones. Y después, ¿cuántos aportan al ANSES? 9,8 millones de trabajadores, 81%. Y en relación de dependencia 7,40, acá no incluye los términos que siempre suelo referirme, que serían los términos más de mercado de trabajo entre privado, público y empleo informal que ha crecido enormemente. Y entonces fíjense que son 7,4 en relación de dependencias y 2,4 de trabajadores independientes, así incluye los monotributistas, incluyen los propietarios, aquellos que cobran, aquellos que tienen negocios que son aparentemente autónomos al sistema de seguridad social. Entonces, la edad promedio 41 años es una edad bastante promedio, o sea, pero realmente es una edad que denota que todavía hay mucha población para sostener el sistema de seguridad social, pero después están los usos y costumbres, cómo son los nuevos puestos de trabajo, cómo es los usos y costumbres de cada una de las nuevas generaciones, que no prefieren el trabajo durante muchísimos años en el mismo lugar, que no prefieren el trabajo muchas veces el trabajo en relación de dependencia para tener un gradiente de libertad mayor. Entonces todo esto va haciendo explosiones del sistema financiero, ahora en un ratito más lo vamos a ver. Pero las cifras son 12,9 trabajadores registrados, esos 12,9 estarían 6,5 en el sector
privado, y ahí está la cifra que nosotros no la hemos analizado en macro, pero por ahí antes del parcial de Economía 2, en el cuatrimestre anterior, ahí está, ese es otro mantra, ¿no? 6,5 millones pagamos el cheque a más de 20 millones. O sea, 6,5 millones somos del trabajo privado eficiente que capita, pagamos el cheque a 20 millones. En esos 20 millones estamos 3,2 del Estado, que seríamos inútiles para esa valoración. Pero fíjense ahí, ¿no? Nuevamente otra valoración muy subjetiva sobre el trabajo privado eficiente, capitando y sosteniendo ¿cómo se llama? Al conjunto de temas de Argentina, ¿no? Acá concretamente dentro de los 12, 6,5 son trabajadores privados y aparece 3,2 o 3,4 porque habrá subido del Estado, de los estados nacionales, provinciales y municipales, y a su vez tenemos una legión cada vez más grande que antes estaba denotada, hasta en esta misma estadística, fíjense que estamos de 9 a 12, estaríamos hablando de 2,5 millones, 3 millones de personas, pero ahora con la implementación del IFE, lo que nos ha llevado a observar, y más con las últimas estadísticas de empleo, donde baja la población económicamente activa de una manera muy fuerte. ¿Qué quiere decir población económicamente activa? Aquel que es mayor de 15 años y está trabajando o está buscando activamente trabajo. Lo que ha sucedido es que todo el mercado informal de Argentina, con el tema de quedarse en la casa para evitar la mayor cantidad de contagios, hay cerca de 2,4 o 2,5 millones de personas dejaron de buscar trabajo. Y a su vez, la tasa de desempleo, que fue del 10,7 en el cuatrimestre pasado, en el mismo mes del año pasado, al 13, la tasa de desempleo se mantuvo en un lugarismo bastante bajo, pero cuando uno mira esa cantidad que no salió a buscar trabajo, que es la cantidad que va a ir a buscar trabajo ahora, estamos nuevamente ante un problema mayúsculo. ¿Cómo vamos a reaccionar la economía como para dar cabida a esos 2,4, que más los 1,3, 3,5, 1,4 desempleados, millones de desempleados que tiene la Argentina, abarcan un conjunto de 5 millones con problemas de empleo, que casi es la cantidad de los 6 millones, 6,5 millones que capitan, digamos, en relación de dependencia. Pasivos, beneficios y beneficiarios, jubilación por vejez, le ajusté los números, ustedes tienen algunas diferencias, pero traté de ajustar porque entre una filmina y otra había algunas pequeñas diferencias al sacarlas de distintos lugares, aunque es la oficina de presupuesto del Congreso, pero hay diferencias. Entonces, 4,85 millones, 4.850.000 personas tienen jubilación por vejez, jubilación por invalidez, 350.000 personas, y pensión por fallecimiento, 1.600.000 personas, lo cual da 6,8 millones, 6.800.000 beneficios y 5,5 millones, 730.000 beneficiarios. La diferencia entre beneficios y beneficiarios responde a que algunas personas reciben más de un beneficio, pero no son una cantidad importante. Fíjese, 6,8. Y acá tenemos los aportantes de 9,8. Estaríamos en esta primera mirada, entre 9,8 y 6,8 tendríamos. Acá viene algo interesante, porque si bien decimos que nosotros lo vemos, que el trabajo del cuidado, el trabajo doméstico no remunerado, no estaría alcanzado, mucho menos en el discurso que dice que solamente aquel privado que está en blanco es un trabajador eficiente, mucho menos va a requerir el trabajo no remunerado. Pero cuando nosotros nos vemos ahora que sucedió en la pandemia, el trabajo del cuidado, la salud privada, es uno de los convenios colectivos de trabajo que menos, junto con la educación privada, y que tienen menos remuneración. Y después la educación pública y los trabajadores de la salud en el campo del Estado, en el caso de Chubut es un caso particular, pero un mes de atraso en el pago de los salarios, tampoco importa, digamos, con una, también ahí adentro, ¿no? Con una
con una desigualdad muy fuerte, que ha sido el caso de Chubut, de un manejo político de lo que se denominan horas guardias. No, en algún momento no tenía idea de lo que estudió en Santa Cruz, y el tema del juego ahora no tanto, pero acá con el tema de horas guardias, diversos convenios colectivos de trabajo dentro de la salud, te pueden hacer un sueldo de 250.000 pesos o 5.000 pesos, anestesistas, cirujanos u otro, cuando el sueldo promedio de salud debe estar en 70.000 pesos. Porque hay mucha desigualdad en el campo de los salarios mismos, pero eso, fíjense que sería como una compensación de lo que ha sucedido con las políticas públicas en el campo de la seguridad social de los últimos años. Ustedes lo tienen ahí, que son las personas que se han ido jubilando y que eran amas de casa. Y fíjense cómo ha cambiado la proporción, 32,4% para los hombres, 67,6% para las mujeres. Y fíjense que las mujeres abarcan tanto en jubilaciones, un poco menos, porque ahí están los hombres, digamos, que han trabajado en una proporción, digamos, en el mercado de trabajo, pero esta es una proporción de 7-3 aproximadamente en el mercado de trabajo, y sí en las pensiones, donde las mujeres tienen el 85%. Entonces, aquí también está la esperanza de vida de nacer. La esperanza de vida de nacer de las mujeres es un poquito más que la de los hombres en años, y eso refiere, digamos, al sistema de salud y al sistema de cuidado de cada uno de los países. Pero fíjese cómo, así como nos sucede en ciencias económicas, que decían ayer, Alexis y Ignacio y yo seríamos los 3 hombres y el resto son mujeres, cuando estaríamos más o menos en una proporción de inferioridad menor que aquí, que eso se llama feminización de la matrícula en ciencias económicas. Acá debe haber una feminización de las jubilaciones y pensiones por los retos que tenemos. La asignación universal por hijo, la cobertura general es de 4.280.000. La cobertura de los monotributistas, que esto también trajo, tiene una relación muy fuerte con lo que sucede en el mercado de trabajo. Cuando uno dice, el mercado de trabajo en los últimos 4 años del gobierno anterior ha crecido, pero creció fundamentalmente en un trabajo de los monotributistas, en un trabajo no pleno. Y ese trabajo no pleno se dio porque una de las primeras medidas que se tomó, por ejemplo, en el 2016, es la cobertura de la asignación universal por hijo a los monotributistas, lo cual elevó muchísimo, creo que por 2 o por 3 la cantidad de monotributistas, y elevó también la cobertura social a 4.600.000 de los 4.280.000 que son de los trabajadores en general. Y acá viene el déficit estructural, en este caso para el 2017. Y uno diría, así como miramos los dichos mal de muchos consuelo de sonso, realmente lo que de tontos podríamos decir que realmente lo que sucede con el sistema previsional, yo lo estuve estudiando el primer trimestre en el mundo, es está desfinanciado totalmente. O sea, pero no solamente en los gobiernos europeos. Es un estudio comparativo de Francia con la Argentina. Nosotros igualmente ahí, no es una estadística mundial, pero es una estadística que dice cuáles son los sistemas previsionales. Es como que yo resigno ahora para en el futuro tener una cobertura. Entonces, en ese sistema, la divide en 3 la cobertura. Yo voy a tocar 2. Uno es, hay un poder adquisitivo, me mantiene el poder adquisitivo el sistema previsional una vez que lo obtengo. Entonces nosotros podemos ver que aquí en Argentina, si uno mira un sector que ha sido perjudicado doblemente por ser de riesgo y a su vez porque el cambio en la fórmula de liquidación que daría que este déficit fuera muchísimo mayor, fue una opción de política, y en definitiva los jubilados se vieron, los jubilados de la mínima se vieron incrementado su poder adquisitivo, y el resto de las jubilaciones no. Estaría como para hacer y también la inequidad y la desigualdad que charlábamos con Silvia, que uno se adentra en estos temas que tiene que ver con, no sé, un juez
promedio, 435.000 pesos de jubilación. Bueno, es un juez. Servicio exterior, 450.000. Empleados de agua y energía, que los debe en Santa Cruz tener una empresa provincial. ¿Cómo se llama? En Tierra del Fuego también. Pero acá en Chubut tenemos el sistema de cooperativo que se rige en base a los convenios de energía, luz y fuerza, cloaca, agua y saneamiento. Esos son los empleados mejor pagos relativamente de toda la Patagonia y gran parte del país. Porque tienen un régimen de trabajo de, no sé, nosotros decimos de 12 sueldos, más medio, 13 sueldos, pero hay un sistema de trabajo que les paga 17 sueldos, la media salarial es muy alta, es el tercer convenio debajo de petroleros y, ¿cómo se llama? En la provincia de Chubut es el segundo debajo de petroleros, pero la cantidad de horas que trabajan son 6 o 7. Entonces es un convenio y eso se refleja en las jubilaciones. O sea, un empleado de luz y fuerza, yo no me acuerdo bien en este momento, porque no tengo la filmina, pero estaba, no sé, en 200.000 pesos. Y después veníamos los profesores universitarios y demás en 120.000 pesos de hoy, y después, y eso eran un 20% de todos los jubilados. El 80% estaba por debajo de esos montos. Entonces, ¿qué coberturas tengo cuando estoy en la vejez en salud, en mi gasto ¿cómo se llama? de medicamentos? Entonces, ¿cómo me conserva el poder adquisitivo la retribución monetaria? Y en esos indicadores nosotros estábamos sobre 62 países y estábamos en el puesto número 58. Y además, económicamente, fíjense, tenemos un resultado previsional estructural fuertemente deficitario. Con lo cual, si uno suma lo que sucede acá en las provincias, también con estado fuertemente deficitario, es un problema de fondo, no solamente en las provincias, no solamente en Argentina, sino en el mundo de cómo va a ser el financiamiento de este sistema, y más ahora que la tendencia a la sustitución de trabajo viene muy fuerte en el mundo, o la pérdida, esa que reflejaba recién de trabajo, o de salir o de buscar trabajo, que se reflejaba en la disminución de la pega. Vamos con la concentración de la riqueza y ya nos quedan pocos minutos, así que bueno, Silvia, hagamos un paneo de esta parte, por lo menos las tres primeras, y me interesa esta, digamos, la intervención del Estado, cómo impacta en el coeficiente de Gini, ¿no? Para que nosotros veamos qué es lo que sucede en nuestros países y comparemos con otros, por ejemplo, en la Unión Europea. Bien. Dale. Esto lo habías dicho la otra vez, ¿no? Sí, y que ahí está en relación con lo que vos decías, ¿no? La crisis de los sistemas previsionales, vinculado a porque la cuenta no se puede seguir haciendo como se hacía antes, es decir, ¿cuántos activos por cada jubilado? Una cosa son los activos de la década del 70 y otra cosa son los activos del 2020, ¿no? En el sentido de incremento de productividad. Entonces, si el trabajo ha incrementado su productividad, necesitamos esa misma cantidad de trabajadores quizás que antes, o quizás menos trabajadores que antes para sostener el sistema jubilatorio, ¿no? Entonces, lo que se plantea especialmente respecto a la crisis, que están planteando algunos economistas respecto a la crisis de los sistemas previsionales, por ejemplo, europeos, están planteando esto, ¿no? Es decir, de algún otro lado va a tener que salir el sostenimiento de los sistemas jubilatorios, porque los trabajos actualmente pareciera ser que generan más productividad que antes. Lo que ha sucedido es que la productividad ha aumentado, pero esa productividad, ese incremento de productividad no ha ido al salario. Sería una de las preguntas que hay que hacer. O sea, ¿por qué no ha ido al salario? O sea, si no ha ido al salario ese incremento de productividad, se ha ido a algún otro sector. Diríamos, se ha ido, digamos, al sector del capital, como hay otra transparencia ahí que lo muestra, ¿no? Cómo ha incrementado, por ejemplo, esto, cómo ha incrementado la parte de los dividendos, que es la línea roja, y las rentas brutas del capital, y sin embargo no ha incrementado en la misma, y ha caído, ¿sí? Esta línea, que es la más verdecita, que es la línea de los salarios, ¿no? Entonces la renta bruta del capital creció, y no tanto en la misma proporción no ha crecido los salarios. Entonces, al no crecer los salarios en la misma proporción, obviamente que el aporte que puede realizar un activo es menor que el que realmente
pudiera hacer si ese incremento de productividad se hubiese ido al sector del trabajo. O sea, ahí hay acá está ahí está. Lo mismo, ¿no? Claro. En un punto de vista más, sino al capital. Y realmente, yo esta semana, una vez que terminamos la charla del día lunes, seguí con mi tarea, estoy estudiando mucho en el campo de la economía digital. Y en el campo de la economía digital publiqué 2 notas esta semana, como para que ustedes tengan también un ejemplo de esto, porque nosotros decimos, ¿cuál es la verdadera dieta en Argentina? No sé, Milei versus los, no sé cómo dicen los keynesianos, burros keynesianos. Esa es una dieta económica, ¿no? Los libertarios versus los burros keynesianos. Bueno, la otra cuestión sería, no, los adherentes a Mauricio Macri versus los adherentes al Frente de Todos. Otra dieta. Pero yo miraba lo que está sucediendo en el mundo con un eje central, que es la política de dominación capitalista se da a través de la emisión de dinero, y los bancos el 99% creamos un sistema distribuido, donde la generación de dinero está en cada una de las casas. Es medio romántico eso, ¿no? Porque ahora hay granja, en cada una de las granjas o en cada una de las casas del mundo. No depende de los grandes bancos centrales del mundo. Y los bancos centrales del mundo, ¿qué dicen? Tenemos que generar un conjunto de monedas digitales para tener el control efectivo de lo que sucede en el mundo, quitando el dinero de papel o dinero fiat o dinero de confianza. Y ustedes fíjense que mientras nosotros en un país sudamericano discutimos sobre ciertas grietas, las grietas que se están dando en el mundo, como veíamos el otro día, es el 1% que quiere acumular más, como lo estamos mirando acá. ¿A dónde fue? Digamos, a la acumulación capitalista con respecto al 99% que estamos todos del otro lado. Preguntándonos nosotros en discusiones, no diría absurdas, porque las discusiones son ideológicas y tienen una base, pero en líneas generales, la discusión en el mundo pasa por otros términos. Y en gran parte de esos términos están eso. ¿Quién se lleva la productividad? ¿Cómo se financia el sistema? No del 1% del mundo, sino el sistema, como yo le digo, en medio broma y medio en serio, ¿qué va a pasar con la posibilidad de esa jubilación en un sistema que ya nota signos de fatiga y de quiebra, tanto a nivel provincial como a nivel nacional de Argentina? Entonces, nuevamente, vos ¿qué tenés que hacer? Un sobreesfuerzo para ir hacia un modo de acumulación a los efectos de lograr que cuando vos tengas esa edad puedas disfrutar de un buen nivel de vida. Y eso de qué depende? Y depende de los mecanismos que hagas, que utilice como para reserva de valor. ¿Y qué es reserva de valor? Una parte de la moneda que me define a mí qué es lo que el patrón de pago diferido y reserva de valor, que yo pueda conservar poder adquisitivo con una moneda. Y entonces, ¿y ahí dónde está eso? Y está en la divisa norteamericana, en nuestro país. Y ahí encuentra una parte, porque siempre hay muchas más explicaciones, de por qué el dólar está a 180. Y son Clarín y como se llama, los grupos concentrados que están empujando. Sí, claramente sí. Pero el resto es que nosotros estamos buscando millones de argentinos, 4,3 millones que compraron 700, casi 800 millones de dólares, y que yo le digo siempre graciosamente, 4 millones de argentinos compramos 700 millones de dólares, que era más o menos la cláusula que tiene Messi para salir del Barcelona. Y fíjense ustedes, cómo es este mundo desigual y donde uno tiene que poner las energías en las batallas que va a encarar. Esta era la que quería decir. Sí, esa por favor. Bien, sí. Esta era la anterior. Sí, acá está esta intervención del Estado a través de políticas sociales. Lo que muestra estos gráficos es cómo impacta en ese coeficiente de Gini que muestra el grado de concentración más cercano a 0. Es una sociedad con menos concentración del ingreso, y más cercano a 1, una sociedad más desigual, con mayor concentración del ingreso. Entonces acá vemos en este gráfico que es de la OCDE, el impacto del coeficiente de Gini antes de los impuestos y de los subsidios, es decir, este que está rosadito es antes de la intervención por parte del Estado, y luego de la intervención de esas políticas redistributivas, que se acuerdan que dijimos que era impuestos y subsidios, el índice se redujo en 0,15, es decir,
se logró el objetivo de mejorar la distribución de la renta. Lo mismo en Francia, el ejemplo que da la OCDE, y lo mismo en Estados Unidos, ¿no? Con distintos impactos en Francia mayor. Y acá tenemos un estudio, digamos, de IDESA, donde muestra el impacto, ¿sí?, de la intervención del Estado en el coeficiente de Gini, ¿sí?, en el caso de Argentina, donde el impacto, y ahí está comparado con la Unión Europea, el impacto de la mejora en ese coeficiente no ha sido tan potente como vimos en el caso de los países anteriores o en el caso en promedio, en el caso de la Unión Europea, ¿no? Es decir, acá, este 13% que ven acá, no es que disminuyó, o sea, la disminución que tuvo el coeficiente de Gini es un 13%, mientras que en la Unión Europea la intervención del Estado vía impuestos y vía transferencias o subsidios fue de un 39% el impacto de esa política del Estado en ese coeficiente de Gini, que por ahí tiene relación con lo que dijo César hace un rato, con esta cuestión de las pérdidas, ¿sí?, que tienen las transferencias, o ese cubo de pérdidas, digamos, como se llama, de las transferencias, que se genera, digamos, de estas políticas del Estado, desde su implantación hasta dónde llega y el efecto concreto que genera, ¿no? Y acá también hay otra pregunta que nos hacemos muchos, digamos, y que también surge en las casas, en estas discusiones acerca de pobreza y distribución de la renta y redistribución, es cómo disminuimos la pobreza. Y acá hay dos tipos de políticas, ¿no? El derrame, el famoso derrame, que es que la economía crezca y, bueno, va a derramar. El problema es que a veces quizás en los derrames está medio torcido, digamos, y se derrama siempre para los mismos lados, pero bueno, es decir, si es con crecimiento económico o con redistribución, o si es con los dos, digamos, ¿no? Es decir, ahí ven en el caso de Argentina, por ejemplo, que es ese que tienen verdecito, el primero que tienen en cada una de las series, fíjense que el impacto ha sido mayor de la mejora en términos de disminución de la pobreza vía políticas de redistribución que el impacto que ha tenido el crecimiento económico. Es decir, más se ha mejorado el tema de la pobreza en Argentina, según este gráfico, vía la redistribución, las políticas de redistribución, que vía ese derrame, ¿no? Los dos aportaron, en el caso 60% y 40%, y en el caso de otros países, como en el caso de Uruguay, por ejemplo, la mejora se da más por el crecimiento económico que por políticas estrictamente de redistribución de la renta. Lo que sí queda claro que con distintas participaciones se necesita de las dos, digamos, ¿no? Que la economía crezca, pero también se necesita de políticas de redistribución. Claro, eso también abarca la antinomia que nosotros venimos desarrollando hace muchos años y ahora está un poco, que nosotros decimos la ecuación macroeconómica fundamental. El consumo suma, la inversión suma, el gasto público suma, las exportaciones suman, las importaciones restan. Y esas exportaciones y las importaciones es el saldo del comercio exterior. Entonces, en un determinado momento se dice, no, acá lo importante es el consumo y el gasto público. Entonces, eso es 2011-2015. Lo otro no interesa la inversión y las exportaciones. Y cuando uno mira 2016, 2019, 2015, 2019, importa la inversión y las exportaciones. Y no importa el consumo y el gasto público, porque si bien el gasto público se creció, el gasto público se contrajo para generar, digamos, una mejora en el resultado primario, que son los tributos, los ingresos tributarios, menos los gastos antes de pagar los intereses de la deuda. Entonces, si ustedes se fijan, esta cuestión, ahora en el plan que por ahí vamos a desarrollar la semana que viene, se dice, lo primero, tenemos que exportar más. ¿Y quién lo dice? No lo dice un gobierno del signo neoliberal. Lo dice un gobierno desde el siglo del Frente de Todos, que gobernó. Nos salimos de una falsa dicotomía de las tremendas dicotomías, que solamente el crecimiento del PIB se puede producir con el consumo más la inversión. ¿Qué quiere decir? Que con redistribución, consumo más gasto, perdón. Con redistribución solamente puedo andar por la vida para generar una disminución de la pobreza. Y nosotros, con el crecimiento, la inversión, y el inversión, ¿qué estamos ahora? Y que tenemos que hacerlo todos. Eso es lo que vamos a desarrollar la semana que viene. Así que el Producto Bruto Per Cápita en América Latina y tasa de pobreza, fíjense que el Producto Bruto Per Cápita ha ido evolucionando positivamente.
la tasa de pobreza ha ido cayendo, o sea que en la mitad, nosotros, ¿dónde tenemos el quiebre? En 2006-2007, eso se produce fundamentalmente por el precio de nuestros productos primarios, hay una tasa de lo que exportamos respecto de lo que importamos, y entonces esa tasa o esa división, que se llama términos de intercambio, nos favoreció en los momentos donde el capital financiero mundial no encontró otra salida para especular después de las burbujas del 2001 y 2002, y entonces empezó a trabajar con los mercados futuros de petróleo, de soja, de todos los commodities en el mundo. Y así fue como el WTI, que era nuestro indicador, estaba a $150, y ahora después llegó hasta a 22, o llegó a tener precio cero, bueno, con un tecnismo no menor hace unos meses. Ahora nosotros tomamos el Brent y está en el orden de los $40 por barril de petróleo crudo. Entonces fíjense que esa gran parte de la salida de 2003-2008 y respondió a unos precios de los términos de intercambio que siempre decíamos nosotros. Reportábamos una tonelada de soja, y esa tonelada de soja significaba que teníamos que pagar mucho más por las computadoras o la tecnología que venía. Lo que sucedió fue el caso contrario. Y en los términos de intercambio nos aumentó el cable. Fíjense, no sé qué querían tres. ¿Cómo estamos? Y 55. Quizás alguno quiere preguntar algo, ¿no? Quiere preguntar. Esa desigualdad práctica en Argentina, fíjense que no estás compartiendo, César. Ah, bueno, dejo de compartir. Sí. Vamos con las preguntas. Por favor, si alguno quiere hacer alguna pregunta o algo, vamos a comenzar a mirar ese tema antes que nos vayamos. No sé. ¿Alguno quiere hacer preguntas? Tanto por el chat o por el audio. No. Silvia, no se ven los gráficos, eso ya lo hemos contestado. Perfecto, espero nomás. No sé la pregunta de Andrea S. En Santa Cruz, ¿dónde ubicaría el estado de bienestar? Es decir, ¿en qué periodo histórico? No, tendría que analizarlo porque la verdad es un gran elemento para los santacruceños. Si alguien quiere investigar, si Andrea es de Santa Cruz y está haciendo ciencia política, podemos armar algo con... No hay mucha información no hay mucha información tanto disponible, pero podemos armar algo, O sea, para mí, uno de los indicadores o ratios que establecería es cómo fue la evolución entre empleo público y empleo privado. Que siempre fue una relación de las más altas del país. No tengo referencia de Tierra del Fuego, nunca se me ocurrió estudiar la relación para Tierra del Fuego, pero en un determinado momento era, no sé, acá en Chubut era 5 y 5 más o menos, o 6 y 4 en Chubut, y fue evolucionando hasta 5 y 5, y ahora debemos ser 4 y 6, 4 privados y 6 públicos. Pero en Santa Cruz ya era alta, 6,5 públicos cuando lo estudié hace unos 10 años, estoy hablando de Andrea, 6,5 públicos contra 3,5 privados. O sea, había una prevalecencia del empleo público sobre el empleo privado que era fuertemente abrumadora. Y el hecho de que el ex gobernador Kirchner, como Cristina Fernández, haya tenido 3 periodos consecutivos, también determinó lo que podemos hacer y ver cómo fue la política de transferencias hacia Santa Cruz, que es más o menos la política de transferencia de Carlos Menem hacia La Roja, o de la Rúa hacia Capital Federal, o de Macri hacia Capital Federal, que ahora fue motivo de una discusión con el lanzamiento de un conjunto de policías que rodearon la Quinta de Olivos y que terminó sacándole puntos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para integrarlo a la provincia. Ahí tenemos 2 indicadores que pudiéramos estudiar y su evolución en el tiempo, que me parecen interesantes como para plantear. El otro es el conjunto, ahí ya no sé si hay tanta información, el conjunto de beneficios que recibe la persona. Eso se podría hacer, digo yo, Silvia, con más... con entrevistas. A mí me parece que, porque
estas clasificaciones que nosotros damos, ¿se acuerdan? Nuevos pobres y nuevos pobres. Los que se caen ahora en el campo de la pobreza no están tan adiestrados en conseguir, en saber cuáles son las ventanillas del Estado que le entregan cada uno de los temas. Es como que el nuevo pobre, como que siente un poco de vergüenza, no sabe, por ahí toda su vida se mantuvo el mismo, entonces se siente, digamos, disminuido desde el punto de vista anímico. En cambio, haciendo una muy buena entrevista, digamos, a gente de planes, yo lo que he visto, no tengo mucha experiencia en la parte pública en los últimos años, pero todos los últimos años antes de 2004, 2005, trabajé mucho en el campo público y era como que yo veía que las personas saben utilizar las distintas ventanillas del Estado. El Estado ese que dice que el gasto público no perfora bien, entonces tiene una ventanilla en el hospital regional, y esa ventanilla en el hospital regional a una persona que tiene un hijo con algún impedimento, esa es una ventanilla adicional, te doy como un ejemplo. Y eso, yo ni lo sabía hasta que viene alguien y me lo comenta, porque a su vez viene al ANSES y está la asignación universal por hijo, pero también está, digamos, la sobretasa que le dan por tener una persona con dificultades similares, la movilidad u otra dificultad, con niños, pero esa persona es como que está más entrenada. Entonces, yo creo que una muy buena encuesta a los beneficiarios y preguntarles esto, ¿no? Preguntarles directamente esto, nos podría dar en Santa Cruz cuál es el cruce de beneficios que cuando vos lo charlas con ellos en los movimientos sociales o en otro lado, lo tienen muchísimo más claro que nosotros que estaríamos estudiando una política de oferta. César, te pregunta Raúl Figueroa, dice, no sé si entendí bien, dijiste que Chile, Uruguay y Perú aportaron más al... Tengo la Filipina por ahí. Argentina fue uno de los menores de Latinoamérica en cuanto a un ratio, Raúl, que tenemos que tiene que ver sobre gasto COVID. Acá que el gasto COVID está muy bien desarrollado por la Oficina de Presupuesto del Congreso, aquellos que no son nuestros alumnos. Y existe, digamos, una mirada que la da ahora, yo después te lo digo. Es una mirada de... hay una persona en Twitter, y bueno, Raúl, vos sos bastante tuitero, no sé si alguno hay, que es Daniel Steingart, es SSH, Steingart, y que en Twitter se llama Daniel STH, es sería en Twitter. Él ahora está trabajando en el Ministerio de Culfas, en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, entonces él es uno de los que publica muy fuerte en esos temas. María O'Donnell, él está trabajando muy fuerte y a él le dio un trabajo muy bueno sobre el tema de la incidencia del gasto público, específicamente por la pandemia, como porcentaje del Producto Interno. Así que lo busco y te lo envío. Está en el programa de María O'Donnell, dice, bueno, a mí me parece uno de las personas más interesantes porque publica información, ahora un poco sesgado porque está del lado del gobierno, pero si uno puede lograr sacarse los sesgos, y ahí está también una cuestión que nosotros hacemos permanentemente, de escucharlo a Milei, por más que no coincida, o de escucharlo a los economistas más favorables al gobierno, por más que no coincida. ¿Por qué? Porque en la mezcla de cuestiones uno siempre va sacando cuestiones muy interesantes de cada uno. Por ejemplo, de Milei y Giacomini me gusta su gran manejo que tiene sobre el tema de la política monetaria. No coincido que el dinero sea el único medio por el cual se produce inflación. Pero independientemente, cuando uno analiza periódicamente lo que está, con Daniel Steingart también es un gran analista. Supónganse, a mí me dio nosotros hemos hecho algunas encuestas políticas y al único que le vi decir que las encuestas políticas estaban mal formuladas por las encuestas en la ciudad autónoma de Buenos Aires que hacían para todo el país por dos temas, así terminamos. Uno era que le llamaban al teléfono fijo, y llamar al teléfono fijo atienden personas de edad que contestan, y esas personas de edad que contestan, en líneas generales, le daba, digamos, al expresidente paridad con respecto a Fernández. Y él hizo un análisis de todas las encuestas regionales, y con todas las encuestas regionales le daba un amplísimo triunfo en la primera vuelta, que fue lo que sucedió a Alberto Fernández, y después se consolidó en la segunda vuelta. ¿Alguna pregunta más?
Bueno, son las 19:01, muchas gracias a todos los que estuvieron, les agradecemos enormemente. A los alumnos quedamos mañana a las 19 horas que nos van a explicar cuál va a ser el motivo de su trabajo y qué van a hacer, y les vamos a compartir. Y a los demás, esperen que por ahí la semana que viene, en función de lo que decidimos hoy, no sé si sería enviarnos un plan, exponerle lo que nosotros sabemos, creemos que es el plan del gobierno nacional. Y si es suficiente o insuficiente, lo juzgarán ustedes cada uno, porque eso también depende, como recién ahora, del posicionamiento ideológico político de cada uno. No sé si querés despedirte, yo ya no tengo más nada. No, muchas gracias por haber participado, a los alumnos y a las alumnas, y por supuesto a las personas extra cátedra que han participado. Así que gracias, nos vemos. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Chao.